Soy la licenciada Lilian Judith Guzmán Melgar. El tema del día de hoy será alcoholes, fenoles, tioles y éteres, semana 19 y 20. Alcoholes. Los alcoholes pueden considerarse los derivados orgánicos del agua, en donde uno de los hidrógenos es sustituido por un grupo orgánico. Tenemos el agua entonces, que es un oxígeno unido a dos hidrógenos por enlaces covalentes. En el caso de los alcoholes pasa a ser R o H, donde R es un carbono o una cadena de átomos de carbono. Aquí tenemos esta imagen donde podemos ver los enlaces del agua y a la derecha tenemos al alcohol más pequeño, que es el metanol. Entonces vean ustedes, es muy parecida los ángulos que hay de enlace entre los componentes del alcohol con el agua. R entonces va a ser una cadena carbonada que presenta uno o más radicales OH. La fórmula general de los alcoholes será ROH. Clasificación de los alcoholes. Podemos clasificar a los alcoholes como primarios, secundarios y terciarios. Los alcoholes primarios, en este caso el grupo hidroxilo, o sea, el grupo OH está unido a un átomo de carbono primario, como vemos en este caso. Este OH está unido a este carbono que está en rojo, que es un carbono primario. Los alcoholes secundarios son aquellos que el grupo hidroxilo está unido a un átomo de carbono secundario, como en este caso que vemos aquí. Y los alcoholes terciarios, el grupo hidroxilo está unido a un átomo de carbono terciario, como esta estructura que vemos aquí. Nomenclatura. En la nomenclatura común, el nombre se forma con la palabra alcohol seguida por el nombre del alquilo con el sufijo ico. Entonces, el más pequeño de todos los alcoholes será el que tenga un átomo de carbono y este es el alcohol metílico. Entonces, vamos a usar la palabra alcohol y la terminación será ico. El de dos átomos de carbono, una cadena de dos átomos de carbono será el alcohol etílico. La siguiente estructura será el alcohol terbutílico. Vean, el OH está unido a un carbono terciario y este es el terbutil. Aquí tenemos el terbutil. La siguiente estructura corresponde al alcohol isopropílico. Aquí tenemos al isopropil, entonces el OH está unido al carbono 2 de la cadena. Este será el alcohol isopropílico. Y el alcohol bencílico vamos a tener un anillo de benceno, un carbono unido al anillo de benceno y un OH unido a ese carbono. Sistema WICPA. Las reglas para nombrar a los alcoholes en el sistema WICPA serán las siguientes. La cadena continua más larga de carbonos que contiene al carbono con el grupo OH se toma como el compuesto básico. La cadena se enumera a partir del extremo al que se encuentre más próximo el carbono que contiene el grupo hidroxilo. Al nombre del alcano se cambia la terminación ano por la terminación ol. Si aparece más de un grupo hidroxilo en la misma molécula, se emplean los sufijos diol, triol, etc. En estos casos se sigue conservando el nombre del alcano básico y el grupo OH tiene prioridad al nombrar con respecto a los dobles y triples enlaces. Veamos unos ejemplos. Tenemos esta estructura de la izquierda. Su nombre común, veamos, esto es un isopropil, entonces el nombre común será alcohol isopropílico. La palabra alcohol y la terminación ico. En WICPA tenemos que buscar la cadena más larga de átomos de carbono, entonces sería esta, que sería de 3 átomos de carbono, y debemos numerar la cadena de manera que al carbono que tiene el grupo OH le toque la numeración más pequeña. Entonces, en este caso da igual numerar de izquierda a derecha. Entonces empecemos 1, 2, 3. Entonces será 2-propanol. La siguiente estructura, aquí tengo una cadena de 4 átomos de carbono donde uno de los carbonos secundarios tiene el grupo OH. Entonces esto va a ser el alcohol sec-butílico. En el sistema WICPA, numeramos la cadena de derecha a izquierda, 1, 2, 3, 4.
Entonces será el 2-butanol. La siguiente estructura, vemos que aquí está el grupo OH, aquí hay una cadena y aquí podemos ver un sustituyente. Entonces, el nombre común, vemos aquí hay un isobutil. Entonces será el alcohol isobutílico. En WICPA será el carbono 1, 2 y 3. En el carbono 2 hay un metil, entonces diré 2-metil 1-propanol. Resolvamos el siguiente ejercicio. Tenemos esta estructura y le tenemos que dar un nombre WICPA. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es buscar la cadena más larga que contenga el carbono que tiene el grupo hidroxilo. Entonces, veamos, podría ser 1, 2, 3, 4 y 5. Sería la cadena más larga. Entonces, la voy a marcar. Ahora debo numerar la cadena de manera que al carbono que tiene el grupo hidroxilo le toque la numeración más pequeña. Entonces, si yo numero de derecha a izquierda, 1, 2, voy a encontrar al carbono con el grupo OH. Si yo numero de izquierda a derecha, será 1, 2, 3 y 4. Entonces, debo numerar de derecha a izquierda de la siguiente manera. Bueno, ahora debo identificar, tengo un alcohol que en el carbono 2 tiene el grupo hidroxilo. Entonces, mi compuesto base será el 2-pentanol. Y hay un sustituyente en el carbono 4, que es un metil. A la hora de construir el nombre o escribir el nombre, mencionaré 4-metil 2-pentanol. Veamos el siguiente ejercicio. Tengo esta estructura. Entonces, aquí yo veo que hay un anillo de 5 átomos de carbono y aquí hay una cadena de 3 átomos de carbono. Pero aquí tengo una cadena de 3 átomos de carbono, pero esa cadena es la que tiene el grupo hidroxilo. Entonces, como los alcoholes tienen prioridad ante cualquier otro grupo, entonces esta va a ser mi cadena más larga de átomos de carbono. Entonces la voy a señalar. Y el ciclopentil será un sustituyente de esa cadena. Ahora voy a numerar. Si yo numero de derecha hacia la izquierda y luego hacia abajo, en 2 encuentro el grupo OH y en 2 encuentro el ciclopentil. Entonces, igual si yo empiezo de abajo, 1, 2, le corresponde el 2. Entonces voy a numerar de la siguiente manera, de derecha a izquierda y luego hacia abajo. Bien, entonces aquí lo que tenemos es el 2-propanol. Ese es nuestro compuesto base. Y los sustituyentes solo hay uno, que sería el ciclopentil. Voy a construir el nombre, ordenar el nombre, entonces mencionaré 2-ciclopentil 2-propanol. Démosle nombre a la siguiente estructura. Entonces, lo primero que tengo que hacer es identificar la cadena más larga de átomos de carbono que contenga el carbono que tiene el grupo hidroxilo. Entonces, puedo empezar aquí 1, 2, 3, 4, 5. Pero si empiezo aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Hagamos otra prueba. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, hay dos cadenas que puede ser esta que viene aquí y sigue recto o esta que está aquí, que empieza aquí y sigue aquí y termina aquí, que es del mismo número de átomos de carbono, que serían 7. Yo elegí esta. Ambas cadenas me dan el mismo número de ramificaciones, entonces el nombre me va a ser igual que si yo tomo la que tomé o en lugar de seguir recto, bajo para acá. El siguiente paso es numerar la cadena de manera que al carbono que tiene el grupo OH, o sea, le toque la numeración más pequeña. Entonces creo que es bastante obvio que debo empezar a numerar de derecha a izquierda. Entonces me va a quedar de la siguiente manera. Bueno, ya lo numeré. Ahora debo identificar a los sustituyentes. Aquí tengo un metil, aquí tengo un metil y aquí tengo un isopropil. Bien, mi
alcohol base será o el compuesto base será el 2-heptanol. Ahora, los sustituyentes serán en el 2 un metil, en el 3 un metil y en el 3 también un isopropil. Voy a escribir el nombre, pero para esto debo mencionar los sustituyentes en orden alfabético y tengo M, M y tengo I. Primero voy a mencionar a la I. El nombre me quedaría 3-isopropil 2,3-dimetil 2-heptanol. Demos nombre a la siguiente estructura. Entonces, busquemos la cadena más larga de átomos de carbono. Contemos, tendremos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Veamos si iniciamos contando aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Esa es más grande. Entonces, esa será mi cadena más grande. El siguiente paso será numerar los carbonos de manera que al carbono que tiene el grupo OH, o sea, este carbono le corresponda a la numeración más pequeña. Si yo cuento de izquierda a derecha, a ese carbono le tocará el número 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Si numero de derecha hacia la izquierda, empezando aquí arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6. De esa manera le toca la numeración más pequeña, entonces numeremos así. 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Bien, ahora identifiquemos a los sustituyentes. En el 4 tengo un metil, en el 5 tengo un metil, en el 6 está el hidroxilo, en el 9 arriba tengo un metil y abajo tengo un isopropil. Entonces, el alcohol o el compuesto base será el 6-do-decanol. Los sustituyentes estarán en el 4 un metil, en el 5 un metil, en el 9 un metil y en el 9 un isopropil. Ahora tenemos que ordenar los sustituyentes para poder darle nombre a la estructura. Entonces, tengo M y tengo I. Primero voy a mencionar a la I. Entonces, será 9 isopropil, 4,5,9 trimetil, 6-dodecanol. Alcoholes importantes. El alcohol metílico, que es el de solo un átomo de carbono, es también llamado alcohol de madera y también llamado metanol. Se le llamaba alcohol de madera porque antiguamente se obtenía de la destilación de la madera. Este se absorbe por la piel y es tóxico. La ingestión de 15 mililitros puede causar ceguera y la ingestión de 30 mililitros la muerte. En el organismo se metaboliza a ácido fórmico y en cierto grado a formaldehído. Alcohol etílico. También recibe el nombre de etanol. Es el miembro más importante y mejor conocido de los alcoholes. El mayor uso del etanol es como bebida. El contenido alcohólico de una bebida se indica como grado alcohólico. Ejemplo, el whisky que contiene 50% peso en volumen de alcohol etílico será de grado alcohólico 100. Veamos el porcentaje peso en volumen de etanol en algunas bebidas alcohólicas. La sidra y la cerveza va a estar en un 4%. El vino más o menos en un 12%. El ron puede estar en un rango de 37 al 43%. Whisky, ginebra y brandy va a estar entre el 40 y el 50% peso en volumen de etanol. El alcohol etílico tiene ciertas restricciones legales en cuestión de impuestos, de distribución y producción. Alcohol isopropílico. El alcohol isopropílico es tóxico cuando se ingiere, pero a diferencia del metanol, no se absorbe por la piel. Su principal uso es alcohol para fricción. No está sujeto a las restricciones legales que se exigen al etanol. Alcoholes polihidroxilados. Son cadenas de carbonos con 2 o más grupos hidroxilo. Dioles son alcoholes con 2 grupos OH. Se conocen como dioles o glicoles. Glicoles significa que los grupos OH
están en carbonos adyacentes. Veamos los siguientes ejemplos. Aquí está el nombre común, el nombre WICPA y la estructura. Dentro de los dioles, que son glicoles, los más importantes, está el etilenglicol, su nombre WICPA 1,2 etanodiol, y la estructura es una cadena de 2 átomos de carbono en donde cada uno de los carbonos tiene un grupo OH. El propilenglicol, que también es un glicol, su nombre WICPA 1,2 propanodiol, es una cadena de 3 átomos de carbono donde 2 de los carbonos adyacentes, cada uno tiene un grupo OH. Y dentro de los dioles vamos a encontrar al trimetilenglicol. Su nombre WICPA 1,3 propanodiol, que es una cadena de 3 átomos de carbono en donde los carbonos de los extremos, o sea, los carbonos primarios, tienen un grupo OH unido a ellos. Y de los trioles, el más importante es el glicerol. Su nombre WICPA 1,2,3 propanotriol. Es una cadena de 3 átomos de carbono y cada carbono tiene unido a él un grupo hidroxilo. Vamos a platicar un poquito de cada uno de estos glicoles. El etilenglicol, su uso es un anticongelante en sistemas de calefacción y enfriamiento. Es excesivamente tóxico. En el cuerpo se oxida ácido oxálico que forma sales insolubles en los riñones, causando daño renal, convulsiones y la muerte. Y una característica es que tiene un sabor dulce. El propilenglicol, que es la cadena de 3 carbonos donde en 2 carbonos adyacentes están los grupos OH, este es insípido, inodoro e incoloro, es viscoso. Se usa como humectante en productos farmacéuticos, cosméticos y alimentos. Es un anticongelante de alimentos. Es considerado como seguro porque en el organismo se metaboliza como ácido láctico y el ácido láctico es un compuesto que sí puede metabolizar nuestro organismo. El trimetilenglicol, el de los 3 átomos de carbono y los 2 carbonos de los extremos son los que tienen el grupo OH, es un líquido viscoso incoloro miscible con el agua, utilizado como monómero para producir plásticos con propiedades especiales. También es usado como disolvente. De los trioles, el que más importante de todos estos es el glicerol, que también se conoce como glicerina. Es un líquido incoloro y viscoso de sabor dulce, muy soluble en agua e insoluble en solventes no polares. Debido a que posee 3 grupos OH, cada uno es capaz de formar puentes de hidrógeno con el agua. Puede atrapar la humedad del aire y es útil como suavizante de piel en productos cosméticos y de higiene personal. Vamos a resolver estos ejercicios de nomenclatura WICPA de alcoholes polihidroxilados. Entonces tenemos esta estructura y tenemos que darle su nombre WICPA. Entonces podemos ver que aquí está la cadena de átomos de carbono y tiene 1, 2, 3, 4 carbonos. Esa es la cadena de carbonos. Y ahora hay que numerarla. Y vamos a seguir la regla de buscar darle la numeración más pequeña a los carbonos que tienen el grupo OH. Entonces, si inicio a contar o a numerar de izquierda a derecha, tendré 1, 2, 3 y 4. Está en 2 y en 3. Si numero de derecha a izquierda, va a ser 1, 2, 3 y 4. Otra vez coincide en 2 y 3. Entonces, puedo numerar de izquierda a derecha o derecha a izquierda. Entonces, vamos a numerar de izquierda a derecha, 1, 2, 3 y 4. Bien, entonces, en este caso, para darle nombre a esta estructura, como es un diol, nuestro compuesto base va a ser un alcano de 4 átomos de carbono, que será el butano. Y los sustituyentes en este butano van a ser los grupos hidroxilos, que están en posiciones 2 y 3. Entonces, para darle nombre a esta estructura, diremos 2,3-butano, mantenemos el nombre del alcano y vamos a agregarle al final del nombre del alcano diol. Entonces el nombre será 2,3-butano-diol. Nombremos la siguiente estructura. Vemos que la cadena de carbonos va aquí.
Entonces contemos los carbonos. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esa es la cadena de átomos de carbono. Entonces ahora debo numerar de manera que a los sustituyentes, pero en este caso a los grupos OH, a los carbonos que tienen el grupo OH, le toca la numeración más pequeña. Entonces si empiezo de izquierda a derecha, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces va a estar en 1, en 3 y en 6. Si numero de derecha a izquierda va a ser 1, en 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 1, 4 y 6. Y de esta manera sería 1, 3 y 6. Entonces voy a numerar de izquierda a derecha. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bien, entonces es una cadena de 6 átomos de carbono. El compuesto base va a ser el hexano. Y los sustituyentes serían en posición 1, un grupo OH. En 3, un grupo OH. Y en 6, un grupo OH. Ahora vamos a armar el nombre. Entonces quedaría 1,3,6 hexano. Y al final vamos a poner triol. Sería 1,3,6 hexano triol. Démosle nombre a la siguiente estructura. Si vemos, hay 3 grupos OH. Uno está aquí, otro aquí y otro aquí. Entonces debo buscar la cadena más larga que me incluya a esos 3 carbonos que tienen un grupo OH. Porque si yo tomo aquí, tengo 4, 5, 6 y 7. Pero dejo fuera este carbono que tiene un grupo OH. Entonces, debo elegir la cadena que me incluya a todos los carbonos que tienen grupos OH. Entonces, tendría que ser aquí, de esta manera. Esta manera esta me va a incluir a todos los carbonos que tienen grupos OH. Entonces, ahora lo que tengo que hacer es numerarla. Si yo inicio de aquí abajo hacia la izquierda y luego hacia arriba y luego a la derecha, voy a tener 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 3 y 5 los carbonos que tienen grupos OH. Y el propil le tocaría el 4, si empiezo de abajo hacia arriba. Si yo inicio de arriba hacia abajo, voy a tener en 1, 2, 3, 4 y 5. Para los carbonos con grupos OH, da igual numerar de abajo hacia arriba que de arriba hacia abajo. Pero entonces yo debo elegir que le dé la numeración más pequeña a este sustituyente. Entonces, debo numerar de arriba hacia abajo. Entonces va a ser 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, tengo una cadena de 5 átomos de carbono. Ese será mi compuesto base, que será el pentano. Ahora, los sustituyentes serían, en el carbono 1 hay un OH, en el carbono 3 hay un OH, y en el 2 hay un propil, y en el 5 hay un OH. Entonces, ahora voy a escribir el nombre, ya ordenando toda la información que tengo, y entonces pondré 2-propil 1,3,5 pentano. Y al final debo agregar triol. Entonces el nombre será 2-propil 1,3,5 pentano triol. Los alcoholes presentan isomería de posición y de función. Veamos primero la de posición. Tienen la misma fórmula molecular, pero el grupo hidroxilo está en diferente posición. Entonces veamos un ejemplo. Si tengo esta fórmula molecular que dice C3H8O, una de las estructuras que cumple con esa fórmula molecular sería la siguiente. El 1-propanol. Cumple con esa fórmula. Veamos otra estructura que cumple con esa fórmula, será el 2-propanol. Ambos tienen 3 carbonos, 8 hidrógenos y un oxígeno. Entonces, la diferencia entre uno y otro es la posición del grupo OH. Vean, esto es un alcohol primario y este es un alcohol secundario. Aquí está en uno de los extremos de la cadena y aquí está en el carbono de en medio. Entonces, el nombre es el alcohol N-propílico, o sea, 1-propanol, y este otro es el alcohol isopropílico, el 2-propanol. Uno es un alcohol primario y el otro es un alcohol secundario. La diferencia está en la posición del grupo OH. Veamos otro ejemplo.
Tenemos la fórmula C4H10O. Bien, entonces, una estructura que cumpla con esa fórmula molecular sería esta que está aquí, que sería el 1-butanol. Y otra que cumple con esa estructura será el 2-butanol. Entonces, ambos tienen 4 carbonos, 10 hidrógenos y un oxígeno. La diferencia entre uno y otro es que uno es un alcohol, este es un alcohol primario y este es un alcohol secundario. ¿Y eso qué significa? Que el OH está en un carbono primario en el 1-butanol y aquí está en un secundario en el 2-butanol. Entonces los nombres de estos, bueno, hay una tercera opción, esta, que sería el 2-metil 2-propanol. Entonces, la diferencia es que este es un alcohol terciario. Este es un primario, este es un secundario y este es un terciario. Entonces, veamos sus nombres. Alcohol N-butílico es el nombre común. 1-butanol, su nombre WICPA. Alcohol sec-butílico, su nombre común. Y 2-butanol, su nombre WICPA. Y el terciario será el alcohol terbutílico. Y su nombre WICPA sería 2-metil 2-propanol. Entonces, uno es un alcohol primario, otro es un alcohol secundario y el otro es un alcohol terciario. La posición del OH está diferente entre los tres, entonces los tres son isómeros de posición. Ahora platiquemos de la isomería de función que presentan los alcoholes. Tienen la misma fórmula molecular, pero grupos funcionales diferentes. Entonces, veamos una fórmula molecular que sería C4H10O. Y un alcohol que cumpla con esa fórmula global o molecular sería esta, que es el 1-butanol. Es un alcohol. Y otro compuesto que cumpla con esa fórmula será el éter dietílico, que vemos ahí. Este es un alcohol, vean, tiene un OH y este es un éter. Bien, entonces, el nombre alcohol N-butílico, su nombre común, su nombre WICPA, 1-butanol. Este es el éter dietílico, su nombre común, y su nombre WICPA se llama etoxietano. Ambos cumplen con la misma fórmula molecular, pero pertenecen a familias diferentes. Veamos otro ejemplo. C5H12O. Un alcohol que cumpla con esa fórmula será el alcohol neopentílico. Cumple con esa fórmula. Otro compuesto que cumpla con esa fórmula que no sea alcohol es este éter, que sería el isopropil etil éter o éter etil isopropílico. Entonces veamos. Su nombre común, alcohol neopentílico o 2,2 dimetil 1-propanol. Y este será el éter etil isopropílico, será el 2-etoxipropano. Uno es un alcohol, los de la izquierda son alcoholes y los de la derecha son éteres. Quiere decir que los isómeros, uno de los isómeros funcionales de los alcoholes van a ser los éteres. Propiedades físicas de los alcoholes. El grupo hidroxilo, proporciona cierta polaridad a la molécula. Estos grupos formarán puentes de hidrógeno influyendo en las propiedades físicas de estas moléculas. A medida que aumente el tamaño de la cadena de átomos de carbono, aumenta el punto de ebullición. Al comparar alcoholes con el mismo número de átomos de carbono, tendrá un menor punto de ebullición el alcohol que sea ramificado. Los homólogos de 1 a 3 átomos de carbono son solubles en agua. Al aumentar la cadena de carbonos, disminuye la solubilidad. Los de 4 átomos de carbono son poco solubles. De 5 átomos de carbono en adelante son insolubles en agua. Las ramificaciones aumentan la solubilidad en agua. Los alcoholes son polares, pero son solubles en casi todos los disolventes no polares comunes, como el tetracloruro de carbono, éter, benceno. Los alcoholes de 1 a 10 átomos de carbono son líquidos, incoloros y de olor característico. De 11 átomos de carbono en adelante son sólidos, blancos y cristalinos. Propiedades químicas. Una de las propiedades químicas que vamos a ver es la oxidación con permanganato de potasio en frío.
Cuando una molécula de alcohol se oxida, sufre la pérdida de hidrógeno. Entonces, aquí tendríamos al grupo funcional de los alcoholes, un OH unido a un carbono. Entonces, cuando hay una oxidación, ocurre lo siguiente. Se pierde este hidrógeno que está unido al oxígeno y se va a perder este otro hidrógeno. Entonces, ocurrirá esto. Este se pierde y este se pierde. Entonces, si vemos el carbono ahora, solo tiene 3 enlaces. Y el oxígeno le falta también hacer un enlace. Entonces, lo que va a ocurrir es que el oxígeno formará un doble enlace con el carbono. Y ahí se llevó a cabo una oxidación. Y vamos a ver un grupo funcional nuevo, que es cuando haya un carbono doble enlace oxígeno. Los alcoholes primarios se oxidan a aldehídos, que es otra familia de compuestos. Entonces tengo un alcohol primario más permanganato de potasio. Va a ocurrir eso, que se va a perder este hidrógeno y uno de los hidrógenos que están unidos aquí al carbono primario y se forma un aldehído. Un aldehído va a ser aquella molécula o aquel compuesto que tiene un carbono doble enlace oxígeno y un hidrógeno unido a ese carbono, donde R es cualquier cadena de átomos de carbono. Esto es un aldehído. Además, vamos a tener que se forma el dióxido de manganeso, que lo vamos a observar como un precipitado color café. Se forma agua y se forma hidróxido de potasio. Pero la manifestación de la reacción es la formación de un precipitado café, que ese precipitado café es el dióxido de manganeso. Entonces, si tengo el 1-butanol más permanganato de potasio, ocurrirá lo siguiente, que este hidrógeno y un hidrógeno que está unido al carbono se separan de la molécula, entonces se forma un doble enlace carbono-oxígeno, queda un hidrógeno unido al carbono y los demás carbonos pues no les ocurre nada. Se forma agua, dióxido de manganeso, que es un precipitado color café, y se forma hidróxido de potasio. Entonces, el 1-butanol da como origen el butanal, que es un aldehído. Los alcoholes secundarios se oxidan con permanganato de potasio a cetonas. Entonces, tengo un alcohol secundario, vean, es un alcohol secundario, permanganato de potasio. ¿Qué va a ocurrir? Este hidrógeno del OH y el hidrógeno que está unido al carbono se van a ir a formar agua, junto con un oxígeno del permanganato de potasio. Entonces, el carbono forma un doble enlace carbono-oxígeno, se forma dióxido de manganeso, que es un precipitado color café, se forma agua y se forma hidróxido de potasio. Entonces veamos un ejemplo, un alcohol secundario como el 2-butanol, cuando reacciona con el permanganato de potasio, se va a formar la 2-butanona, vean, CH3, este carbono va a formar un doble enlace con el oxígeno del grupo hidroxilo, vean, luego CH2, CH3, CH2, CH3. Entonces, se forma agua, se forma dióxido de manganeso y se forma hidróxido de potasio. Y este compuesto se llama la 2-butanona, que es una cetona. Los alcoholes terciarios no experimentan oxidación. Entonces, cuando nosotros ponemos un alcohol terciario, como esta representación general de un alcohol terciario, a reaccionar con permanganato de potasio, no va a haber reacción. Lo que vamos a ver es que el tubo queda color morado, el contenido del tubo color morado, porque no hay una oxidación. Entonces, aquí no hay un hidrógeno que pueda perder el carbono para poder formar un doble enlace con el oxígeno, que ese hidrógeno se vaya con el otro hidrógeno. Por tal razón, no hay reacción. Entonces, con permanganato de potasio, nosotros podemos diferenciar un alcohol primario y secundario de un terciario, porque el terciario da negativo, mientras que el primario y el secundario van a dar positiva la reacción, o sea, la aparición de un precipitado color café, pero el terciario no. Entonces, permanganato de potasio me serviría para diferenciar un alcohol primario y un secundario de un terciario. Ahora, un primario y un secundario no lo puedo diferenciar con esta reacción porque ambos me van a dar un precipitado color café. Prueba de Lucas o la reacción de Lucas. Esta es otra reacción que van a presentar los alcoholes. Se utiliza el reactivo de Lucas, que es ácido clorhídrico más cloruro de zinc.
Entonces, los alcoholes primarios, esta es una reacción de halogenación. Los alcoholes primarios van a reaccionar de esta manera. El OH junto con el hidrógeno del ácido clorhídrico van a formar agua. Entonces, el cloro sustituye al OH en el alcohol y se forma un derivado halogenado y agua. La manifestación no se observa ninguna manifestación. Es tan lenta que no la vamos a observar. Los alcoholes secundarios va a ocurrir lo mismo. Va a haber una sustitución del grupo OH por el halógeno, por el cloro. Entonces, este OH se va con el hidrógeno a formar agua y el cloro se une al carbono que tenía el grupo OH. La manifestación será moderadamente rápida. Vamos a observar una turbidez. Los alcoholes terciarios ocurre lo mismo, una sustitución del OH por un cloro. Entonces, este OH con el hidrógeno del ácido clorhídrico se van a formar agua y el cloro se une al carbono que tenía el grupo OH y la manifestación es muy rápida y es una turbidez. Entonces, en el laboratorio, ustedes van a observar que el alcohol terciario reacciona a temperatura ambiente inmediatamente. Para poder observar la manifestación en el alcohol secundario es necesario aplicarle calor y van a ver una turbidez también, mientras que el primario no se va a poder observar la manifestación. Sí hay reacción, pero no se observa la manifestación. Entonces, la prueba de Lucas me permite diferenciar entre un alcohol primario, un secundario y un terciario, porque el terciario va a dar una manifestación inmediata. El secundario necesitará baño de María, aumento de la temperatura en un baño de María. Y el primario, aunque le apliquemos calor en un baño de María, no va a presentar la turbidez que la manifestación, que la reacción se llevó a cabo. Otra reacción que experimentan los alcoholes es la deshidratación a 180 grados centígrados con ácido sulfúrico. Los alcoholes se pueden deshidratar con ácido y calor para formar alquenos por la pérdida del OH y de un hidrógeno del carbono adyacente. Entonces, como es una deshidratación, lo que va a hacer es que se va a separar el grupo OH, se va a separar un hidrógeno y van a formar agua. Pero para completar los enlaces de los carbonos que tenían a ese hidrógeno y a ese grupo OH, se forma un doble enlace. Entonces, el producto de la reacción será un alqueno y agua. En la deshidratación de alcoholes secundarios y terciarios se obtiene más de un alqueno. El que se obtiene en mayor porcentaje se denomina principal y un producto en menor porcentaje se denomina secundario. Para predecir el producto principal de la deshidratación se sigue la regla de Zaitsev. Y la regla de Zaitsev dice lo siguiente. En la deshidratación, el alqueno más sustituido es el producto principal. Esto lo podemos interpretar de la siguiente manera. El doble enlace se formará entre el carbono con el grupo OH y el carbono vecino que tenga menos hidrógenos. Entonces, veamos un ejemplo. Si tengo este alcohol, que es el 2-butanol, ácido sulfúrico y 180 grados centígrados, yo voy a obtener dos alquenos, uno en mayor cantidad que el otro y agua. Entonces, dice, el doble enlace se formará entre el carbono que tiene el grupo OH, o sea, este carbono, y el carbono vecino que tenga menos hidrógenos. Ese será el producto principal. El de la izquierda tiene 2 hidrógenos, el de la derecha tiene 3 hidrógenos. Entonces, para predecir quién es el que se va a formar en mayor cantidad, sigo la regla de Zaitsev, y entonces el doble enlace será entre este carbono y el de la izquierda porque tiene menos hidrógenos, que será entonces el 2-buteno, el producto principal. No quiere decir que no se forme un doble enlace entre el carbono de la derecha y el carbono que tiene el grupo H y el de la derecha. Sí se va a formar, pero en menor cantidad y será el 1-buteno. Entonces, este es un producto secundario. Además, se formará agua. Veamos el siguiente ejercicio. Dice, ¿cuál es el producto principal de cada una de las siguientes reacciones de deshidratación? Entonces,
Tengo un alcohol, que es un alcohol secundario, y ácido sulfúrico y 180 grados centígrados. Entonces, para visualizar, el carbono que es el protagonista de esta reacción es el carbono que tiene el grupo OH, que es el que está en azul. Y el carbono de la izquierda es el carbono rojo, que se puede formar un doble enlace con él, o el carbono de la derecha, que está en verde, que también se puede formar un doble enlace con él. Entonces, para predecir cuál se obtiene en mayor cantidad, seguimos la regla de Zaitsev. Y Zaitsev dice, el doble enlace se formará del producto principal entre el carbono que tiene el grupo OH, o sea, este, y el carbono vecino que tenga menos hidrógenos. El de la izquierda tiene 2, el de la derecha tiene 1. Entonces, el producto principal será entre donde se forme el enlace, doble enlace carbono-carbono entre el carbono azul y el carbono verde. Este será nuestro producto principal. Y para que esto ocurra, se tiene que perder el OH y un hidrógeno del carbono vecino que tenga menos hidrógeno, que va a ser este. Este es el producto principal, pero no quiere decir que no se vaya a formar también una cierta cantidad donde el doble enlace esté entre el carbono azul y el carbono rojo. Entonces será este. Pero este va a ser en menor cantidad. Además, vamos a formar agua. Este es el producto principal y este es el producto secundario o el alqueno secundario. Veamos el siguiente ejercicio. Tengo un alcohol terciario, ácido sulfúrico, 180 grados centígrados. Entonces vamos a poner en rojo el carbono que tiene el grupo OH. Entonces él puede formar en esta deshidratación una cantidad de un alqueno que va a ser mayor que la otra. Entonces, ¿con cuál el doble enlace entre qué carbonos va a ser el que se encuentre en mayor cantidad? Entonces, el de la izquierda en este caso tiene 3 hidrógenos y el de la derecha tiene 2. Entonces, el producto principal será entre el carbono rojo y el carbono rosado. Ese va a ser el producto principal. Y también se va a formar un alqueno entre el carbono rojo y el carbono verde, pero este en menor cantidad. Además, formaremos agua. Este es el producto principal y este es el producto secundario. Ahora platicaremos de los fenoles. Los fenoles son compuestos cuyas moléculas tienen un grupo hidroxil, o sea, un grupo OH, unido directamente a un carbono en un anillo aromático. Su fórmula general va a ser ARO, que significa aromático, y un OH unión aromático. La clasificación tenemos al fenol, que es un anillo de benceno y un grupo OH, el alfa-naftol, que son 2 anillos de benceno y uno de ellos tiene un OH en esta posición, y el beta-naftol, que son 2 anillos de benceno y este anillo tiene un OH, pero en esta posición. Entonces, fenol, alfa-naftol y beta-naftol. Nomenclatura. Para el fenol, la nomenclatura común será la siguiente. Fenol va a ser anillo de benceno y un grupo OH. Cuando tengo el fenol y otro grupo unido al anillo, como en este caso voy a usarlo de orto, meta y para. ¿Recuerdan? Entonces aquí es en orto. Ortocresol recibe el nombre, el fenol y que tiene un metil en otro de los carbonos del fenol. Si está en posición meta será metacresol, si está en posición paracresol. Cuando el otro grupo unido al anillo de carbonos, pero es el fenol y tiene otro sustituyente que es un grupo OH, cuando está en posición orto se llama catecol, cuando está en meta se llama resorcinol y cuando está en para se llama hidroquinol. En la nomenclatura WICPA, los fenoles se nombran como derivados del compuesto original fenol. Entonces vamos a mantener ese nombre. Entonces se va a llamar, en este caso, que es el fenol, este que es un bromo, se va a llamar bromofenol. Y este que es un grupo amino se va a llamar, solo decimos la posición en que está, ortoaminofenol. Pero puedo encontrar un paraminofenol, un metaminofenol, un parabromofenol, un metabromofenol. Propiedades físicas de los fenoles. Son ligeramente solubles en agua. En forma pura es sólido. Es un germicida poderoso. Se absorbe por la piel. Es inflamable, corrosivo y sus gases son explosivos a la llama.
Reacciones del fenol. El fenol reacciona con el cloruro férrico acuoso y puede indicar la presencia de fenol. Entonces, el cloruro férrico nos permite identificar el fenol en una estructura de un compuesto. La mayoría de fenoles da lugar a compuestos de coordinación con el hierro que tienen un color violeta. Entonces, la reacción es la siguiente. Tengo el fenol, 3 moles de fenol, que es incoloro. Tengo cloruro férrico, que es amarillo, y lo que va a ocurrir es este compuesto de coordinación, donde el hierro va a formar enlaces con los 3 fenoles, y esto da una coloración violeta, y se forman 3 moles de ácido clorhídrico. Importancias, usos y riesgos de usar el fenol. El fenol es muy utilizado como desinfectante, fungicida, bactericida y antiséptico. De ser ingerido en altas concentraciones puede causar envenenamiento. Ahora veremos a los tioles y a los éteres que corresponden a la semana 20. Empecemos con los tioles. Los tioles son compuestos azufrados análogos de los alcoholes, ya que en lugar de oxígeno tienen azufre. Entonces su fórmula general va a ser RSH. Los alcoholes eran ROH. Aquí, en lugar de oxígeno, hay azufre, donde R es un radical alifático o aromático. El grupo SH se conoce como mercaptano. Los tioles tienen olores desagradables. Al gas propano se le agregan pequeñas cantidades de tioles para detectar fugas. Entonces, veamos otros olores que están asociados con los tioles. El metanotiol, que sería un CH3SH, es el olor de las ostras y del queso. Las cebollas tienen también un tiol. El olor característico de las cebollas es debido a un tiol que es el 1-propanotiol. Y el olor a ajo es también responsabilidad de un tiol, que es el 2-propeno-1-tiol. Nomenclatura de los tioles. Van a presentar una nomenclatura común, podemos usar una común o una WICPA. En la común se menciona primero el nombre del radical y a continuación la palabra mercaptano, o sea que el SH le vamos a llamar mercaptano. Y en la WICPA se nombran como alcoholes, pero se sustituye el sufijo ol por tiol. Entonces, si tengo este compuesto CH3SH, su nombre común será metilmercaptano. En WICPA será metanotiol. Este será el etil y a esto le vamos a denominar mercaptano, etilmercaptano. Pero su nombre WICPA será etanotiol. Este es un isopropil, entonces se va a llamar isopropil mercaptano. Este es el mercaptano. Y en WICPA será 2-propanotiol. Aquí está el propano y en el 2 tiene el tiol. Veamos estructuras un poco más grandes como la que vemos ahí. Aquí no le podemos dar un nombre común, entonces tenemos que darle un nombre WICPA. Entonces buscamos la cadena más larga de átomos de carbono, pues solo hay una, que es esta. Entonces la voy a señalar. Voy a numerar de manera que al grupo tiol le toque la numeración más pequeña y numere de izquierda a derecha. Derecha a izquierda le va a tocar 3. Aquí, si numero aquí, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Entonces se va a llamar este compuesto, voy a numerarlo, y se va a llamar, el alcano base es el pentano. Y el sustituyente va a estar en el 3, un SH, o sea, un tiol. Entonces se va a llamar 3-pentano-tiol. Veamos otro ejercicio. Tengo esa estructura. Entonces debo buscar la cadena más larga que contenga el grupo tiol. Entonces, o el grupo SH. Entonces, aquí horizontal sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, la horizontal es la más grande. Entonces, la voy a escoger. Numero de manera que a este grupo le toque la numeración más pequeña. Entonces, si numero de izquierda a derecha, 1, 2, 3, 4, le toca 5. Si numero de derecha a izquierda va a ser 1, 2, 3. Ahí le toca la numeración más pequeña, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7.
Bueno, entonces ahora tengo mi alcano base es el heptano y tengo en posición 3 un sustituyente tiol y en 4 un metil. Entonces los sustituyentes son 3SH y 4-metil. Bien, ahora para armar el nombre sería 4-metil 3-heptano-tiol. Otra familia que veremos hoy son los éteres. Los éteres contienen el enlace carbono, oxígeno, carbono. La fórmula general dependerá qué está formando el éter. Entonces vamos a encontrar éteres simétricos donde el oxígeno está unido a dos grupos iguales. Éter asimétrico cuando los grupos son desiguales. Éter aromático cuando los dos tienen dos anillos aromáticos. Éter aromático alifático sería un éter mixto cuando tengo un anillo de benceno y tengo una cadena abierta de átomos de carbono. La nomenclatura común. Los éteres se denominan tomando los nombres de los dos sustituyentes del grupo alquilo-arilo unidos al oxígeno. Entonces, vemos al oxígeno y qué grupos va a tener dos grupos unidos a él. Entonces, los vamos a mencionar en orden alfabético. Entonces, en el primer ejemplo, tenemos el oxígeno y a la izquierda tenemos un metil y a la derecha un metil. Entonces, este recibirá el nombre de éter metílico. También se puede llamar éter dimetílico. Es válido los dos nombres. Veamos el siguiente ejemplo. Aquí está el oxígeno y a la izquierda tengo 2, 3, 4. Y aquí a la derecha tengo 1, 2, 3, 4. Es un N-butil. Entonces se va a llamar éter N-butílico o dibutil éter. La siguiente estructura, vemos al oxígeno y tiene un benceno del lado izquierdo, un benceno del lado derecho. Entonces, el nombre de este va a ser éter fenílico o éter difenílico. También se puede llamar difenil éter. Y la última estructura, vemos que aquí hay un bencil, vean. A la izquierda, a la derecha un metil. Entonces los voy a mencionar en orden alfabético. Entonces se va a llamar éter bencil metílico o también se puede llamar bencil metil éter. En la nomenclatura WICPA se debe encontrar la cadena continua más larga de átomos de carbono. Los sustituyentes unidos a esta cadena se pueden visualizar como grupos alquilos que contienen oxígeno. Por esta razón se les describe como grupos alcoxi. Entonces vamos a ver que cuando es un metil unido a un oxígeno le vamos a llamar metoxi. Cuando es un etil unido a un oxígeno, etoxi. Cuando es un propil unido a un oxígeno le voy a decir propoxi. Si fuera un isopropil unido a un oxígeno le voy a llamar isopropoxi. Veamos el primer ejemplo. Busco la cadena más grande de átomos de carbono. Aquí tengo una de 2 y aquí tengo una de 4. Entonces, este es el alcano base y este es el grupo alcoxi, que es un etoxi. Entonces, la cadena más larga será esta. La voy a numerar de manera que al sustituyente alcoxi le toque la numeración más pequeña. Entonces, voy a numerar de arriba hacia abajo. 1, 2, 3 y 4. Luego, tengo un butano. Mi compuesto base es un butano. Ahora los sustituyentes va a ser en posición 2 un etoxi. Entonces el nombre será 2-etoxibutano. Veamos el siguiente ejercicio. Bueno, su nombre común. ¿Qué tenemos aquí? Vean, aquí es un sec-butil y aquí tengo un etil. Los voy a mencionar en orden alfabético. Entonces voy a decir, puedo decirle éter, sec-butil, etílico. Ese es un nombre común. Otro nombre común podría ser sec-butil, etil, éter. Ahora sí, veamos el siguiente ejercicio. Tengo esa estructura y tengo
una cadena de un carbono y una cadena de 4. Esta es la más grande. Entonces, en WICPA, esta es mi cadena más grande, la numero de manera que al grupo alcoxi, que en este caso es un metoxi, le toque la numeración más pequeña. Entonces voy a poner 1, 2, 3 y 4. En el carbono 2 tengo al metoxi. Entonces, mi compuesto base va a ser el butano. Y lo sustituyente será en posición 2 un metoxi. Entonces, el nombre quedaría 2-metoxibutano. Ese sería el nombre WICPA. Ahora, el nombre común, veamos qué tenemos. Aquí tenemos un secbutil y aquí un metil. Orden alfabético, entonces se llamaría en nomenclatura común secbutil, metil, éter. También se podría llamar éter secbutil metílico. Démosle el nombre WICPA a la siguiente estructura. Vemos que aquí tengo un anillo de benceno, 6 carbonos, y aquí tengo una cadena de 2 átomos de carbono. Entonces aquí es más grande la cadena. Entonces este es mi compuesto base y este es un sustituyente alcoxi. Entonces se va a llamar etoxibenceno, su nombre WICPA. Ahora su nombre común puede ser orden alfabético, tengo etil y tengo fenil, entonces se va a llamar etil, fenil, éter. Ese es un nombre común. Otro nombre común puede ser éter, etil, fenílico. Veamos la siguiente estructura. Vemos que aquí hay una cadena, aquí está el oxígeno. Vamos a señalar al oxígeno. Aquí está el oxígeno. Y aquí hay una cadena y aquí hay otra cadena, pero esta solo tiene 2 y esta tiene 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. La cadena más grande con una ramificación. Entonces, esta será la cadena más grande y este será el sustituyente alcoxi en WICPA. Entonces, la cadena más larga es esta. La numero de manera que a los grupos les toque la numeración más pequeña. Entonces, aquí tengo el primer grupo unido a la cadena, aquí el segundo. Entonces voy a numerar así, 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, entonces en el 1 tengo un etoxi y en el 3 un metil. Entonces mi compuesto base en WICPA va a ser un pentano. Y los sustituyentes serán en el carbono 1 un etoxi, en el carbono 3 un metil. Bien, ahora vamos a armar el nombre. Entonces, orden alfabético para los sustituyentes, 1 etoxi, 3 metil, pentano. Propiedades físicas de los éteres. Los éteres son incoloros, muy volátiles, menos densos que el agua, insolubles en agua, inflamables y con olores característicos. Los éteres de cadena corta son solubles en agua por el átomo de oxígeno y forman puentes de hidrógeno con el agua, y son más solubles en ella que los hidrocarburos de peso y forma molecular comparable. Pero quizá quien haga esto sea el éter dimetílico, sea el que sea soluble en agua. Importancia, usos y el riesgo de usar éteres. Por muchos años el éter etílico fue el anestésico volátil más empleado, pero presentaba las siguientes desventajas: efectos irritantes en la evacuación respiratoria, aparición de náuseas y vómitos post-anestesia. El metilterbutil éter se inyecta directamente en la vesícula biliar a través de un catéter y este disuelve los cálculos que principalmente son de colesterol y no presenta efectos secundarios desagradables. Son utilizados como solventes. Algunos son tóxicos como las dioxinas que pueden ser cancerígenas. Cuando se trabaja con éter debe tenerse presente lo siguiente: como son más pesados que el aire, permanecen en las superficies inferiores de las habitaciones, por lo que hay que evitar las llamas. Pueden formar epóxidos con el aire y explotar. Entonces, los frascos deben de quedar bien cerrados. Hemos llegado al fin del contenido de las semanas 19 y 20.